Dios les bendiga. Este es el quinto estudio bíblico sobre el libro de Génesis. El tema de hoy se titula El tentador y la tentación. Estará basado en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Como lo mencionamos al inicio de este estudio, Génesis es el libro de los comienzos, simple y sencillamente porque aquí encontramos el principio de muchas cosas. Hasta el momento hemos visto la creación del universo, la creación de la humanidad, así como el reposo que significó vivir en el Edén bajo el gobierno de Dios. Hasta aquí todo era perfecto, mostrándonos la gran benevolencia y misericordia de Dios al querer compartir con la humanidad las mejores cosas. Pero, ¿qué le pasó a la humanidad para que hoy se encuentre en la triste situación actual? ¿Por qué hoy en día hay tanto sufrimiento? La respuesta se encuentra en el capítulo 3 de Génesis, que nos narra cómo el pecado entró en la vida del ser humano. La astucia del tentador. El capítulo 3 nos presenta a un nuevo personaje y este es la serpiente. En este caso nos dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios había creado, lo cual nos enseña que era un ser creado por Dios. Por otro lado, esta serpiente astuta fue poseída por Satanás, de tal forma que cuando habla no era en sí el animal que lo hacía, sino el espíritu maligno que lo controlaba. Y por ello en Apocalipsis se le llama la serpiente antigua, haciendo memoria a este hecho. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. También nuestro Señor Jesús llamó a Satanás como aquel que peca desde el principio, haciendo referencia posiblemente a este hecho. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Aquí vemos la astucia del tentador, el cual debió haber estado observando a su víctima y analizando todos sus movimientos con el fin de encontrar una forma de cómo llamar su atención y hacerla caer en la trampa. Algunos opinan que posiblemente no era la primera vez que Eva pasaba cerca de donde estaba el árbol con el fruto prohibido, sino que ya anteriormente había estado observando su fruto, el cual le causaba gran curiosidad. El enemigo también debió haber observado de que se encontraba sola, ya que su marido no la acompañaba, y fue allí donde Satanás lanzó su ataque. Posiblemente la estrategia de ataque que Satanás usó contra Eva se puede comparar a la que usan los leones africanos. Estos suelen esconderse en dirección contraria del viento, observando con suma paciencia a sus víctimas, viendo sus debilidades y escogiendo a la presa más débil, porque sobre ella lanzan su ataque, y es por ello que el apóstol Pedro nos exhorta a ser sobrios y vigilar, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Fue en el momento de mayor vulnerabilidad que Satanás lanzó su ataque y lo hizo a través de una pregunta que hizo que Eva cuestionara el mandamiento del Señor. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás generalmente trata de hacer que nosotros cuestionemos los mandamientos de Dios a través de hacernos pensar que son muy inflexibles o exagerados, y de hecho Eva así lo consideró, ya que al momento de responderle le agregó una exageración al agregarle la prohibición de tocar el fruto, algo que Dios jamás expresó en su mandamiento original. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Muchas personas hoy en día han llegado a caer en este error de cuestionar los mandamientos de Dios al considerarlos anticuados o muy legalistas, cayendo en la plena desobediencia. Otros, por el contrario, los desconocen transgrediendo la ley de Dios sin saber que serán juzgados por sus pecados. Porque todos los que sin ley han pecado
sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ante la respuesta de la mujer, Satanás aprovechó para sembrar la duda y empujarla a la plena desobediencia. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Una vez más, vemos la trampa del enemigo en sus palabras llenas de blasfemia. En primer lugar, le dice a la mujer: no moriréis, haciendo a Dios mentiroso. Luego le dice una verdad combinada con una mentira, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Era cierto que al comerlo no morirían de inmediato, pero comenzarían a envejecer y conocerían los efectos de la enfermedad, perdiendo así su perfección original. También era cierto que al comer el fruto, sus ojos serían abiertos, conociendo o, por así decirlo, experimentando el bien y el mal. Pero no les dijo que eso provocaría que perderían su inocencia y que como consecuencia el pecado entraría en sus vidas y a través de la muerte tanto física como muerte espiritual. Así que la principal tentación venía del ofrecimiento de Satanás de ser hechos igual a Dios, es decir, un ser completamente independiente de Dios, que no lo necesita para vivir. Hoy en día podemos ver cómo Satanás ha introducido este concepto, haciéndole creer al hombre que no necesita a Dios, y en su lugar confiar en su religión o en la ciencia o en su filosofía o en sus fuerzas, o simplemente negar la existencia de Dios, a tal punto de que muchos hombres declaran no necesitar a Dios, lo cual es un terrible pecado que lo conduce a su propio fin. Lo cierto es que solamente Dios es omnisciente y nadie puede llegar a igualarlo, ni siquiera Satanás. De hecho, en el Salmo 139 exalta esta cualidad divina: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Veamos el proceso de la tentación. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En este versículo vemos el proceso que Satanás siguió al tentar a la mujer, mismo proceso que lleva hoy en día para tentar a la humanidad. El tentador la tentó en tres áreas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El apóstol Juan exhorta a los creyentes a no ceder ante esta tentación. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que en primer lugar, la mujer cedió a los deseos de la carne, ya que vio que el fruto era apetitoso. Hoy en día, muchos ceden a los deseos de la carne. Su naturaleza pecaminosa desata toda clase de apetitos, los cuales Dios aprueba en su mayoría con ciertas regulaciones. Pero el hombre siempre va en busca de lo prohibido. Por ello la Biblia nos exhorta a huir de los deseos de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La Biblia nos exhorta a no ser controlados por los deseos de la carne y terminemos cediendo a las bajas pasiones,
Antes debemos procurar desarrollar las mejores virtudes y ocupar nuestras vidas en cosas de provecho, las cuales desalojan las cosas malas en nuestra vida. Por ello Pedro decía, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, tenemos la tentación de los deseos de los ojos. Y la mujer fue tentada también en esta forma al mostrarse el fruto agradable a sus ojos. Parece haber una tendencia normal en el ser humano de dejarse cautivar desmedidamente por todo aquello que el alma puede desear y que una vez que lo obtiene se desalienta enormemente por ello, tal y como lo declara el libro de Eclesiastés. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho, mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. He aquí, todo era vanidad de aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Salomón nos dice que no le negó a sus ojos ninguna cosa que desearan. Sin embargo, al final, todo fue para él vanidad y aflicción de espíritu sin ningún provecho. Fue a causa de los deseos de los ojos que el rey David cometió el pecado de adulterio y posteriormente el de homicidio. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. También Acán pecó, cayendo en este mismo pecado del deseo de los ojos. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. El mismo Señor Jesús nos aclara que el que codicia con los ojos a una mujer, a la mujer ajena, es como si ya haya adulterado con ella. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hoy en día nos movemos en un mundo lleno de pecado y nos rodea un sinfín de insinuaciones a la maldad. Sin embargo, nosotros los cristianos no debemos dejarnos seducir por ellos, ni siquiera poner atención, ya que la tentación suele entrar muchas veces por nuestros ojos. Martín Lutero decía que no podía evitar que los pájaros volaran sobre su cabeza, pero sí podía evitar que anidaran sobre su cabeza. De igual forma, nosotros no podemos evitar que la tentación se insinúe alrededor de nosotros, pero sí podemos evitar que estos se introduzcan en nuestra mente, cautivando nuestro ser. Por ello, el apóstol Pablo nos exhorta a poner nuestra atención en todo aquello que es de provecho y así evitar que el ocio nos controle. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. El deseo de Dios es que anhelemos las mejores cosas, pero sin caer en la ambición enfermiza de desear poseer las cosas
que es conocida en la Biblia como codicia, la cual es condenada por Dios. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Fue así como la mujer cedió ante los deseos de los ojos. Finalmente, la mujer cedió ante la tentación de la vanagloria de la vida, ya que vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. La vanagloria de la vida es el deseo desmedido de poseer riquezas, títulos, logros, características o cualidades para presumirlos egoístamente, considerándose superior a los demás. Estas personas son orgullosas y en la Biblia se les llama altivos de corazón. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. En la Biblia podemos encontrar la historia de un hombre soberbio llamado Amán, el cual enfermó su corazón con este pecado al creerse intocable por el poder que se le había dado. En su soberbia conspiró contra los judíos y hasta construyó una horca donde quería ahorcar a Mardoqueo, un judío piadoso. Pero al final, la reina Esther lo desenmascaró delante del rey Asuero, el cual lo hizo colgar en su propia horca. Otro ejemplo de cómo este pecado destruye a las personas lo encontramos en la vida de uno de los reyes de Judá, Usías, el cual, después de ser engrandecido por Dios en riqueza y poder, su corazón se enfermó al considerarse superior a las mismas leyes que el Señor había establecido. Al final, Usías fue castigado por su pecado. En conclusión, la mujer fue tentada a través de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, tal como lo dice el apóstol Juan. Y no solo la mujer, sino también el hombre cometió la transgresión a tal punto de que los ojos de ambos fueron abiertos al experimentar el pecado en sus vidas, lo cual les llevó a asumir las consecuencias y el juicio de Dios. Esto lo veremos en el siguiente estudio bíblico. Por lo pronto preguntémonos, ¿estamos conscientes de las artimañas de Satanás en nuestra vida para hacernos caer en la tentación? ¿Cuáles son los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos o la vanagloria en nuestra vida que nos alejan o obstaculizan en nuestra relación con Dios? ¿Qué estamos haciendo para vencer la tentación? Solo Jesús puede darte verdadera satisfacción y vida eterna. Por tu confianza en Jesucristo, encuentra tu verdadera satisfacción en Él. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.